En primer lugar, quiero agradecer a la Academia Joven de España la invitación y el permitirme participar en este webinar. Un placer hablar y compartir nuestro trabajo que estamos realizando en el uso de Deep Learning, tecnología de inteligencia artificial, para el diagnóstico de la COVID-19. Cuando hablamos de Deep Learning, estamos hablando de inteligencia artificial. Es una de las tecnologías que han emergido con más fuerza en los últimos años en el procesamiento de datos, particularmente con especial interés para el procesamiento de imágenes, procesamiento de señales como voz, etc. Pero igualmente, además de hablar de Deep Learning, me gustaría hacer primero una breve mirada sobre la inteligencia artificial. ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial y qué está haciendo ahora mismo la inteligencia artificial en este momento de pandemia COVID-19? Y posteriormente me centraré específicamente en el uso de Deep Learning para análisis de imágenes, particularmente en el trabajo que hemos estado realizando de uso de radiografía para analizar la COVID-19, y haré además un desarrollo histórico. Para empezar, me gustaría empezar con una cita, y no una cita mía, es una cita que leí hace una semana a Javier San Pedro, divulgador de ciencia en El País, y que decía así: una de mis citas favoritas es del matemático John Allen Paulos. Como sabemos, un gran divulgador de las matemáticas, que decía así: nadie dijo en 1900, ya solo faltan 5 años para que se descubra la teoría de la relatividad. Esa es la realidad en la que nos encontramos. Nadie hablábamos de esta enfermedad hace 6 meses. Empezamos a ir a hablar de ella prácticamente en diciembre, de qué ocurría en China, y ayer, cuando tomé datos, el 18 de mayo, pues tenemos 4.700.000 personas aproximadamente contagiadas en todo el mundo, de las cuales ha habido ya 315.187 fallecidos. Como vemos a la derecha, el mapa de la extensión de la enfermedad pues abarca prácticamente todo el mundo, con especial incidencia. En su momento fue en China, actualmente en toda Europa y en Estados Unidos. Igualmente estamos viendo que Latinoamérica, África, pues igualmente va extendiéndose. Realmente es un virus con una capacidad de extensión tremenda. Y si nos preguntamos, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial? Ha habido debate al respecto. ¿Qué está haciendo la inteligencia artificial? Para ello, recordemos, la inteligencia artificial es una ciencia, una tecnología que desarrolla artefactos, sistemas inteligentes que tienen el comportamiento ético e inteligente cuando realizan tareas que los humanos, cuando las realizan, decimos que son inteligentes. Es una ciencia reciente, y en la actualidad la evolución y cómo ha emergido en los últimos años, que realmente la tenemos como ciencia que está en ingeniería, que está en todos los ámbitos. La inteligencia artificial actual está basada en datos. Es lo que se conoce como Machine Learning. Necesita datos, necesita experiencias previas para aprender de ellas. Cuando no hay datos, obviamente no podemos aplicarla. Y esa era nuestra situación hace unos meses, hace 2 meses. Hace 2 meses leí un artículo de Ramón López de Mántara, un gran investigador de inteligencia artificial en España, y su título es Inteligencia Artificial y Coronavirus, más hype que realidad por ahora. Y ciertamente hace 2 meses se hablaba de inteligencia artificial, pero obviamente si no teníamos datos, malamente podríamos hablar de aplicaciones de la inteligencia artificial. Como decía Ramón en su artículo, si realmente queremos responder mejor ante futuras pandemias, los países deberán llegar a acuerdos internacionales para compartir datos en tiempo real sobre diagnóstico y admisión hospitalaria. Lamentablemente ya es tarde para que la IA nos salve del actual coronavirus, pero hay muchas posibilidades de que juegue un papel muy importante en la predicción, diagnóstico, tratamiento de futuras pandemias. Y es la realidad. Nosotros necesitamos datos. Cuando tenemos datos, se pueden desarrollar sistemas inteligentes que pueden aprender, extraer conocimiento de estos datos y promover actuaciones. ¿Dónde estamos ahora mismo? Ahora mismo han pasado en España particularmente poco más de 2 meses, estamos a poco más de 2 meses del confinamiento, 2 meses y algo, prácticamente 3 meses
desde que el virus llegó a España, por lo que actualmente se sabe, y en España, como en otros países, empieza a haber muchos datos. Y además, ¿cuál es la situación? Pues hace un par de días se publicó el mapa que tenemos a la derecha es el actual estudio serológico en primera fase, donde tenemos que la prevalencia de la COVID-19 en España está alrededor del 5%. Es decir, personas que ya tienen anticuerpos y por tanto han pasado la enfermedad. Por ejemplo, en mi provincia, en Granada, estamos en el 2,4 y las provincias que máximo tienen actualmente pues están en el 13%, en el aproximadamente 11 Madrid, es decir, que estamos todavía en una situación muy lejana a que podamos pensar que esto se ha terminado. Como muestro en la transparencia en la izquierda, este es un estudio de investigadores de la Universidad de Harvard que a partir de los datos actuales hacían distintas predicciones futuras sobre la evolución de la pandemia. El apartado de la figura sería el caso más favorable. Estaremos hablando de una vacuna y una extinción de la pandemia a final de este año o a principios del año 21. Sabemos que eso es muy difícil. Puede haber una vacuna pronto, pero no va a ser una vacuna que se pueda producir con esa amplitud de que todo el mundo esté vacunado. Por tanto, probablemente nos vamos a encontrar en situaciones de ciclo de pandemia y que algunas de las otras 4 situaciones, A, B, C y E, que son distintos escenarios, que dependiendo de los ratios de penetración y de prevalencia pueden ir ocurriendo, pues probablemente sea en la que nos encontremos, que a lo largo de los próximos años, hasta que pueda haber hasta que acabe siendo residual, pues tengamos ciclo de pandemia. Por tanto, sí es muy importante aprender actualmente de los datos y desarrollar estrategias que nos sean útiles en la siguiente etapa de pandemia y, como decía Ramón López de Mantera, que también la IA, la inteligencia artificial, nos sea útil en un futuro para otras pandemias. ¿Qué es lo que está ocurriendo hasta ahora? Pues hay un artículo interesante, igualmente en El País, de Núñez Rodríguez, que hablaba que estamos peleando contra la pandemia del siglo XXI con las armas del siglo XIX. En esta foto de la derecha, pues se ve cómo se luchaba contra la gripe A y era con mascarilla, lo mismo que estamos haciendo ahora, separación espacial y mascarilla. Y nos preguntamos en qué terminó la tecnología del siglo XXI, la inteligencia artificial, las tecnologías digitales disruptivas, las TICs en general, ¿qué pueden hacer? En particular, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial? Y más ahora que han pasado 2 meses, ¿qué está haciendo la inteligencia artificial? Muy brevemente voy a repasar qué está haciendo la inteligencia artificial y nos encontramos que a lo largo de estos 2 meses ha habido distintas aproximaciones. Una muy importante que está creando gran debate es el uso de la inteligencia artificial del app para identificar individuos afectados y sus contagios. Realmente, en España todavía no se ha puesto en marcha una app. Hay un gran debate en Europa y ya sabemos que hay un gran debate sobre la privacidad y eso ha evitado que hasta ahora pongamos en funcionamiento una app, como ocurrió en el caso de Corea, o como hace un par de días nos informaba en la prensa de la app que ya está rastreando el virus en Australia. Es una herramienta que sería muy interesante, muy importante para rastrear los contagios, pero de momento estamos más en el debate de la privacidad de ella que en su uso. Se está utilizando los grandes centros de computación, el Mare Nostrum, el BM Power 9 del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y los grandes centros de superpoblación del mundo para desarrollar nuevos medicamentos y vacunas. En España se ha desarrollado el asistente virtual Hispabot COVID-19, en el que han participado, entre otros, pues investigadores de la Universidad de Granada, David Griol y Zoraida Callejas. Se está trabajando en el uso de la inteligencia artificial para predecir la necesidad de hospitales o desescalamiento. Por ejemplo, los estudios de la empresa del País Vasco, Serpa Artificial Intelligence, que ha trabajado en la predicción de la antelación, con antelación de 7 días de la ocupación de UCI, o el estudio que nos ha comentado hace un momento Javier, que está llevando la Academia Joven de España en la predicción en el estudio del índice de propagación y analizando el desescalamiento. Índice que, como comentan en el artículo que publicaron hace un par de días en el público y que muestra aquí la transparencia, cuando se alcanza el 90% es cuando realmente podemos hablar de un desescalamiento y vemos en la línea roja cómo está España. Estamos todavía lejos de ese 90% del índice de personas que ya se hayan curado o que no estén todavía con la posibilidad de propagar el virus. Y otra de las vías es la ayuda para el diagnóstico de la enfermedad.
Y aquí tenemos señales que son muy útiles, como puede ser la voz o las imágenes, que son una gran fuente de información. Y sabemos que el virus, el SARS-CoV-2, afecta a los pulmones, provoca insuficiencia respiratoria, neumonía, tos, y esto nos permite tener señales. Señales que si miramos hacia los pulmones, estamos hablando de señales que nos muestran el estado de los pulmones, TAC o radiografía, y, por ejemplo, igualmente la voz, porque la tos y esa situación que puede provocar una persona puede cambiar la voz y se podría también detectar. Hace unos días asistimos a esta noticia que se publicó en el Confidencial de Geometric Box, una empresa del País Vasco que está utilizando la inteligencia artificial para desarrollar un algoritmo que identifique marcadores biométricos en la voz, que pueda detectar por la voz si una persona tiene una probabilidad alta de estar infectada por el virus. Es una línea muy interesante que, aunque está en sus inicios, de cara al futuro puede ser muy interesante para esta y otras pandemias y siguientes ciclos, para ayudar rápidamente en una llamada por teléfono, incluso detectar si una persona ya puede estar con problemas de voz y, por tanto, con la enfermedad. Otra vía es el uso de radiografías. Aquí muestro un par de noticias. La primera, del 30 de marzo, ha salido a nivel mundial, pues le dio propaganda del MIT, Technology Review, la revista del MIT, de una empresa de Canadá que tenía un modelo COVINET que era capaz de detectar la COVID-19 a partir de radiografía de pulmones con un porcentaje muy alto de éxito. Después hablaré de ella. E igualmente aquí una noticia de Europa Press sobre los estudios de nuestro grupo que informó el Hospital Clínico San Cecilio, en el de Granada. Aquí en la foto está José Luis Martín, el jefe de radiología del Hospital Universitario San Cecilio, con quien colaboramos en un estudio del análisis de radiografías. ¿Por qué rayo X si tenemos TAC? Es la primera pregunta. ¿Qué sería? TAC todos sabemos que es una imagen 3D de los pulmones y nos permitirían realmente sería equivalente a cientos de imágenes de radiología, de radiografía, segmentando el pulmón en 3D. Actualmente los algoritmos de inteligencia artificial tienen una predicción entre el 95 y 97%, incluso el 98% de algunos estudios, de detección de la COVID-19 con TAC. Por lo tanto, son muy precisos. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué rayo X? Porque TAC solo está disponible en los grandes hospitales. Realmente el TAC solo se puede hacer en los grandes hospitales. Sin embargo, las máquinas de rayo X las tenemos en cualquiera de los centros de salud, en cualquier hospital pequeño. Las imágenes de rayo X se hacen muy rápido, tendríamos muy rápidamente la imagen, podríamos analizarla en menos de un segundo y esto nos podría tener información muy rápida, tener una probabilidad si una persona puede estar afectado y, por tanto, nos podrían servir para rastrear la enfermedad, para cribar pacientes rápidamente. Por ello, por lo que comenzamos este proyecto de cribado de pacientes con COVID-19 mediante modelo de inteligencia artificial y análisis de radiografía, entre una colaboración entre el Hospital Universitario Clínico San Cecilio y nuestro Instituto de Investigación. Y llevamos 2 meses trabajando, poco más de 2 meses trabajando con el análisis de imágenes de radiología sobre este problema. Y alguien de los asistentes, si ha leído algo al respecto, podría preguntarse por qué estos estudios ahora, si hay algunas informaciones que nos hablan de 90 y mucho por ciento de acierto. Y quiero hablar un poco de eso, y quiero hablar en 5 minutos de la historia sobre el uso de la rayo X para el análisis, para la detección de la enfermedad, el cribado de la enfermedad. Realmente todo empieza en la literatura con un trabajo de Cohen, de un autor Cohen, que pone a disposición de la comunidad científica un conjunto de imágenes de COVID, inicialmente 90 imágenes que indicaban que eran de algunos hospitales chinos. Actualmente, hace un par de días, esa base de datos tiene 153 y son imágenes que, como indican los mismos autores, son de una severidad muy alta de problemas respiratorios. Por tanto, sería de casos muy avanzados de neumonía pulmonar consecuencia de la COVID, casos extremos. En España he de mencionar que también algunas personas lo han estado utilizando. Ha habido un Chest Imaging, es una cuenta de Twitter que ha puesto 83 imágenes en público, indica que son imágenes confirmadas con PCR,
por una cuenta anónima que tampoco hay más información ni responde a ningún mensaje que se le envíe a la persona. Bueno, 83 imágenes que están por ahí en la red. Y en paralelo hay una competición de Kaggle para detectar neumonías víricas, no COVID, o neumonías bacterianas frente a normal. Esto es una competición de Kaggle que casualmente está en paralelo, y esto ha hecho que autores hayan creado la llamada base de datos COVID-X, que han puesto juntos las imágenes de Cohen, las imágenes de la competición de Kaggle, y de golpe se ha creado una base de datos de aproximadamente 6.000 datos, donde tenemos 4.000 neumonías entre víricas y bacterianas, 1.500 normales y 99 COVID, obtenidas con máquinas diferentes. No hay ningún protocolo de etiquetación, no existen similares circunstancias para crear la base de datos de las radiografías, tengan los mismos protocolos, las mismas máquinas, por tanto algo muy heterogéneo, pero que ciertamente ha tenido una difusión tremenda. En el mes de abril y final de marzo hubo una eclosión de estudios utilizando esta base de datos, la base de datos que se ha llamado COVID-X. De hecho, nosotros mismos, en mi equipo, una de nuestras investigadoras, bajo la base de datos, cogió la clásica ResNet de Deep Learning, ResNet, y sin nada más obtuvo 98,3 de acierto en el test. Realmente alguien podría decir, bueno, con esa base de datos está el problema resuelto. Y es lo que está pensando algunos investigadores, y continuamente salen noticias de aciertos del 98%, 99%, 96% al respecto. Pero esto tiene unos problemas que quiero comentar. En paralelo, el 97 de marzo, en la revista de Radiology, la revista de referencia de radiología, unos investigadores hacen un estudio muy bien documentado, donde analizan 64 pacientes de COVID, 26 hombres, el resto mujeres, distintos niveles de severidad de la enfermedad, y varios radiólogos indican visualmente si hay o no COVID, y llegan a un acierto del 69%. 69% indican que es la capacidad actualmente de predicción de un radiólogo sobre radiografía, cuando tenemos todo el abanico desde poco grave o muy prácticamente normal a muy grave. Como podemos observar, de lo que mostraba anteriormente, del 96% en algún caso, 98%, nuestro 98,3 en COVID-X, nos dice que aquí pasa algo. Si tenemos 30 puntos de diferencia, obviamente la base de datos COVID-X parece una base de datos que no represente en absoluto la realidad de la radiografía en un hospital. Y por tanto estamos utilizando una herramienta, unos datos que no parece que tengan que ver con la realidad. Además, en este estudio de estos autores en Radiology, del 27 de marzo, hablaban que la enfermedad puede tener 4 niveles, lo que llaman normal, leve, moderado y grave. Y segmentan los pulmones en 4 regiones, y en función de la severidad de la enfermedad en cada región del pulmón, le dan una valoración asociada a esos 4 pulmones, son los puntos que puede tener el paciente, y a partir de ahí, como muestro en esta imagen, pues tenemos el caso superior de la, que es prácticamente normal, la B, y tenemos el último caso de muy severa. Cuando es muy severa, se ve que hay la mancha blanca que hay en los pulmones, se ve como va subiendo hacia la parte superior. Cuando es poco severa, cuando es leve, la mancha solo está en la parte inferior. Y esto puede permitir la clasificación de los pacientes con la metodología que llamaron RAIL, de Radiographic, metodología que denominaban RAIL, que era Radiographic Assessment of Lung Edema. Con esta metodología se puede saber cuál es la severidad de la enfermedad. Yendo a los estudios, hay 2 modelos que son súper famosos en la literatura, justamente de la empresa canadiense que yo comentaba, Darwin Artificial Intelligence, que ya ha ido sacando distintas versiones de su modelo COVIDNet, ya está por la 3ª versión hace un par de días. Dan disponible el modelo, te lo puedes bajar, y los resultados, en primer lugar, los resultados de su modelo son los mostrados aquí en la transparencia, están en niveles de 90 y bastante % de comportamiento, trabajando sobre las imágenes que indican y trabajando sobre una base de datos con distintas niveles de radiografía, básicamente con COVID-X. Con lo cual están utilizando la base de datos que tenemos todo el mundo disponible en Internet y que puede estar sesgada. Otra de los modelos de la literatura recibe el nombre de CODICAP, ha sido desarrollada también en Canadá, en Montreal. La anterior fue desarrollada aquí en Montreal y Toronto. La anterior fue desarrollada, como he comentado, por la empresa Darwin, también de Canadá, en Waterloo. Y este modelo COVIDCAP, que también tiene una
encadenamiento de modelos de Deep Learning, su metodología, nos encontramos que si analizamos igualmente sus resultados, ellos en su artículo, también trabajando con una secuencia de datos de COVID-X, pues hablan de 97, 98 y pico de acierto, como se puede encontrar la transparencia. Volvamos a encontrarnos con modelos que están hablando del 98%. Y volvamos a preguntarnos qué ocurre si nos están diciendo los radiólogos que están en un 69% cuando ellos analizan la radiografía y estos dos modelos nos están diciendo el 98%. Si esto es correcto, tenemos técnicamente modelos que han resuelto el problema y es lo que nos preguntamos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues lo primero, coger los modelos COVIDNet y COVICAP. Los modelos están disponibles en la red y nos permiten bajar los modelos y coger nuestras radiografías y pasarlas por ellos. Nos encontramos la siguiente sorpresa. Nosotros trabajamos con un conjunto de 600 radiografías, 300 positivas y 300 negativas en este momento. Si analizamos el comportamiento del sistema, resulta que nos detecta como COVID el 95% de las COVID. Y dices, muy bien, pero resulta que cuando introduces las 300 normal, te dice que solamente el 12% son normal. Te está diciendo que el 88% son COVID, con lo cual tiene un 88% de falsos positivos. Tienes 260 pacientes que no tienen enfermedad y también te dice que son COVID. Con lo cual, obviamente, el modelo no vale para cribar. Pero te estaría mandando al hospital a toda la población, al 88% de la población. Cuando nos cogemos COVID-CAP, nos pasa algo similar. En este caso tiene un acierto del 81% sobre una radiografía positiva, pero tiene solamente el 20% sobre la negativa. También un falso positivo del 80%. Otro modelo que no sería útil para hacer cribado. Fallan sobre la realidad. Nosotros sí tenemos radiografías que son severas, normales, graves, menos graves y leves. Cogemos esos modelos, los entrenamos con nuestra radiografía, se pueden reentrenar y nos encontramos sin resultados. COVICAP tiene un acierto del 56% y COVIDNet tiene igualmente un acierto del 56%. Los dos se quedan en el 56% sobre la clase positiva. Han bajado un montón, sobre su 90 y 80. Y en la clase normal, sí, uno sube al 93% y otro al 64%. Son modelos que se quedan muy lejos, realmente tienen una media muy baja y resulta que realmente cuando los entrenas te das cuenta que no sirven para trabajar con radiografías normales que tiene un hospital. Probablemente, ¿por qué? Porque fueron entrenados primero con una poca radiografía etiquetadas como muy severas por un lado de COVID-X y por otro con un conjunto de radiografías de otra competición que están llevando al modelo a aprender lo que no debe aprender. Nuestro modelo, de momento, COVID-GTC, de combinación del tipo de tecnología que estamos utilizando, GAMS y Convolutional Neural Network, está en fase de primera fase, terminada la primera fase. Nosotros tenemos resultados mucho más pequeños, estamos entre el 72 y el 81% en la clase positiva y de forma similar entre el 72 y el 81% en la clase negativa, con unas desviaciones típicas entre el 5 y 6 puntos. Son resultados que nos sitúan en un 75-76% de acierto de clase positiva. Estamos 6-7 puntos por encima de la presión de los expertos, que era el 69%, y lo cual nos dicen los expertos médicos de nuestro ámbito con los que trabajamos, que es un resultado positivo, muy bueno y parece razonable. Uno ha llegado a aprender unos cuantos puntos por encima de los expertos, pero obviamente no 30 puntos. Además, aquí tenemos a la derecha un par de radiografías, la de arriba que es un caso leve, donde se ve muy poco la mancha blanca en los pulmones, muy difícil de detectar, y en la de abajo donde se ve claramente la mancha de los pulmones. ¿Qué ocurre? Cuando analizamos la severidad de la radiografía positiva, pues los médicos nos indican que siguiendo la anterior taxonomía de 4 niveles, cuando nosotros tenemos pacientes con severidad moderada o grave, nuestra tasa de acierto es muy alto, rondamos el 90%, y cuando tenemos severidad normal o leve, nuestra tasa de acierto baja y nos situamos igual que los otros modelos, 50 y tantos, 60%, 60 y tantos por ciento, depende de los experimentos. Lo cual parece razonable y está de acuerdo a lo que indican los expertos en su artículo, los expertos radiólogos en su artículo. Esta es la situación y he querido comentar un poco la historia porque realmente hay mucha polémica actualmente, hay mucha noticia en la prensa sobre realmente que parece que ya hay 90 y mucho, 97, 98, 99 y no. ¿Qué ocurre? Pues como indican en este artículo muy interesante, también publicado hace unos días en la editorial de Radiology, cómo puede la inteligencia artificial ayudar a revelar los misterios de COVID-19, pues como indican los autores,
muchos estudios que informan de una alta sensibilidad probablemente sobreestiman la capacidad de las imágenes de tórax para detectar COVID-19, especialmente si no se utiliza un testeo apropiado. No se están utilizando los tipos de sensibilidad adecuados. Las imágenes que están utilizando en su entrenamiento algunos autores las han bajado de internet y no son un reflejo de la realidad que hay en los hospitales. Conclusión importantísima, debe haber un trabajo conjunto entre radiólogos y expertos de IA. La colaboración no se puede limitar a que están las imágenes y aplico una técnica de inteligencia artificial, sino que debe haber un día a día de trabajo para marcar el camino y aprender mucho sobre este problema. Y bueno, este ha sido nuestro trabajo. Dentro de estos 2 meses, con nuestro equipo de radiología, pues trabajo continuo. Tenemos reuniones continuamente, entre 3 y 4 reuniones a la semana, para analizar las imágenes, analizar qué está pasando, resultados, estrategia, etcétera. Para terminar, en este artículo que es muy interesante sobre los misterios de la COVID-19, hablaba igualmente de, bueno, hacia dónde podemos ir, cómo el tratamiento, el procesamiento de la imagen puede ayudar a contener, trazar, detectar y contener la COVID-19. Igualmente se habla de aspectos importantes que hemos de pensar a partir de ahora, como la radiología, las imágenes pueden ayudar igualmente a conocer la trayectoria de los cambios, predecir qué va a ocurrir en un hospital de acuerdo a cómo es la severidad de un paciente y su trayectoria, si tenemos una secuencia de imágenes, una modulación inmunológica en la enfermedad pulmonar y su correlación con las imágenes, hay estudios que han empezado a estudiarlo, personalización en la elección de drogas a través de biomarcadores de imágenes predictivas como respuesta para el tratamiento, o análisis de bioquímica de los pacientes y su correlación con rayos X, que ayer me comentaban colegas de la Universidad del Jesús y de la Universidad de Jaén, que van a empezar a estudiar con equipos de bioquímica de su universidad. Parece, en las primeras apreciaciones, es que las imágenes pueden ayudar mucho en combinación con otras tecnologías, y aquí viene una combinación de radiólogos, expertos en inteligencia artificial y expertos en médicos en los distintos ámbitos, inmunología, bioquímica, medicación, etcétera. Y para terminar, bueno, ¿qué puede hacer? La pregunta inicial, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial? Pues 3 frases para terminar. En primer lugar, recordar, la inteligencia artificial está basada en datos. El machine learning necesita datos, necesita experiencia. Experiencia, además, que sean un claro reflejo de la realidad. Existe una clásica frase en computación, en informática, que dice que cuando entran datos de mala calidad, salen modelos de mala calidad. La traducción directa realmente en inglés es basura entra, basura sale. Si tenemos datos que no son de calidad, no están curados y no muestran la realidad, malamente te podemos tener modelos para abordar la realidad. Como decía Ramón López de Mantera y comenté al principio, hay muchas posibilidades de que la inteligencia artificial juegue un papel importante en la predicción, tratamiento y seguimiento de futuras epidemias. Y fundamental, cuando estamos hablando del uso de deep learning, de inteligencia artificial, en el ámbito médico, igual que en cualquier ámbito de los problemas, es fundamental la colaboración entre expertos y científicos de datos y expertos de IA. El experto del área de trabajo es fundamental, el trabajo codo con codo. Esa es una regla básica de la ciencia de datos. No es, aquí están los datos y trabajo de los datos de forma independiente de los expertos. Eso es fundamental. La inteligencia artificial necesita de los datos de los expertos y de objetivos, y plantear objetivos con los expertos para realmente tener modelos, conocimiento que sea útil a nivel social. Y con ello termino. Muchas gracias.